ves la capacidad de aceleración que tienes y no solo mides la velocidad de desplazamiento, sino que mides también el tiempo en esos 5 metros. Una cosa, si alguno tenéis alguna duda, podéis preguntar lo que queráis. Sí, podéis interrumpir sin problema. Sí. Luego haremos turno de preguntas para el final, para que os animéis. Entonces, bueno, este es otro de los instrumentos que utilizo. Y por último, pues el sistema de monitoreo cardíaco, el PolarTeam, que es los pulsómetros que solemos usar. Lo único que tiene la peculiaridad, pues que se transmite por Bluetooth al ordenador. Entonces lo que hago es pues coloco al deportista o a los diferentes deportistas el pulsómetro, hago una prueba de resistencia en la cual voy a hallar el umbral anaeróbico en función de la curva de frecuencia, ¿no? Para que entendáis un poco, el umbral anaeróbico es un punto a partir del cual, si aumentamos la intensidad, pues nuestro cuerpo empieza a acumular fatiga, ¿no? Si seguimos mucho tiempo por encima de este umbral, vamos a tener problemas pues de calambres, vamos a tener que parar, ¿no? Entonces, la idea es conocer dónde está ese punto, conocer nuestros ritmos de entrenamiento y trabajar para intentar levantar ese punto a lo más alto posible. Es decir, que podamos ir a una intensidad mayor sin acumular fatiga y que, por tanto, podamos hacer toda la prueba o el tiempo que queramos estar haciendo ejercicio pues a ese nivel. Una cosa, ahora que decías lo de la fatiga y los pinchazos, por ejemplo, partidos de fútbol de pretemporada que les entran los pinchazos, tú más o menos ya sabrías predecir cuándo más o menos le va a llegar igual un pinchazo a un jugador determinado. Sí. El problema de eso es que muchas veces no se produce esos pinchazos. Esos pinchazos a los que te refieres son problemas musculares, no son problemas asociados al nivel de intensidad, ¿no? Entonces habría que ver qué trabajo se ha hecho de prevención o qué nivel tiene de desarrollo de esa musculatura, etcétera. Esto estoy hablando más de un nivel de resistencia, por así decirlo, no de un nivel de ese estilo, ¿no? Y eso es un poco, pues eso, todos estos aparatos yo lo que hago es los pongo en servicio del deportista o del deporte y en función de la persona pues adapto las pruebas utilizando todos estos aparatos en función de lo que me interese, ¿no? Medir una cosa o medir otra. Ya que estamos en la semana saludable, hay que hablar de la salud y te quería preguntar pues qué beneficio nos aporta hacer deporte a la salud. Sí, en cuanto a este apartado, ¿no? Pues podíamos estar pues horas diciendo un poco los beneficios que tendría el deporte, ¿no? para todos nosotros. Entonces lo que he hecho para que de un vistazo podamos tener y seamos conscientes de los beneficios que nos aporta el deporte, ¿no? Pues es primero ver a qué niveles nos afecta el deporte y qué beneficios nos va a aportar, y luego pues una experiencia que haga ver lo fácil que lo tenemos y que tenemos todos al alcance, pues un tratamiento, ¿no? para poder utilizar. Entonces los beneficios que nos va a aportar el deporte, pues primero pues a nivel físico, lo primero que va a hacer es que va a optimizar el funcionamiento de nuestro organismo, es decir, nuestro cuerpo va a trabajar de una forma más eficiente gracias al ejercicio. Además va a disminuir el riesgo de padecer enfermedad pues de cardiovascular o enfermedad respiratoria, problemas en los huesos, etcétera, ¿vale? Además va a hacer un mejor funcionamiento de nuestros tejidos y nuestros órganos. Va a mejorar, como es lógico, ¿no? nuestra apariencia física, y además vamos a ser conscientes también al hacer ejercicio de cuál es nuestro potencial, ¿no? De hasta dónde puede llegar, ¿no? nuestro cuerpo, y también es un reto que nos hace el deporte y que nos hace mejorar, ¿no? Luego también los beneficios, aparte de a nivel físico, también son muy importantes a nivel psicológico. Los principales beneficios que tenemos a nivel psicológico, pues el primero es la sensación de bienestar que nos aporta el ejercicio, ¿no? Cuando hacemos ejercicio y acabamos de hacerlo, se liberan una serie de hormonas que son las endorfinas, ¿no? Y que son las responsables de esta sensación de bienestar, ¿no? Muchas veces hemos hecho ejercicio, llegas a casa, te sientas ya en el sofá y es cuando más agradable te resulta el haberlo hecho, ¿no? Entonces, además va a disminuir también como consecuencia de esto el estrés, va a permitir mejorar y aumentar nuestra autoestima, va a disminuir también el grado de agresividad o de conductas violentas, porque es una forma también de liberarse, ¿no? El hacer el ejercicio. Y por último también disminuye la fatiga, es decir, nos vamos a sentir más enérgicos, aunque parezca una contradicción al hacer ejercicio, ¿no? Muchas veces estamos un tiempo sin hacer ejercicio y tenemos esa sensación de fatiga o de que no acabamos de arrancar el día, ¿no? Pues es una de las consecuencias también del ejercicio. Y por último también quería destacar un poco los beneficios a nivel psicosocial, ¿no? El primero de ellos es pues que también el ejercicio nos sirve como válvula de escape, como forma de divertirnos, ¿no? De evadirnos un poco de la rutina o los problemas que podamos tener. Además, previene comportamientos perjudiciales para la salud, ¿no? Tema de drogas, tema de alcohol, tema de tabaco, ¿no? Pues es una forma también de alejarnos un poco de este tipo de hábitos. También el deporte nos transmite una serie de valores, ¿no? a la hora de hacerlo, pues como son pues el compañerismo, como son la capacidad de sacrificio, el esfuerzo, ¿no? Que con el deporte pues un poco trabajamos todo este tipo de valores.
Y por último, que es una forma también de fortalecer las relaciones sociales, ¿no? En el gimnasio podemos ver mismamente cómo se hacen grupos de gente, se conoce nueva gente, si son, por ejemplo, deportes colectivos, esa forma de ayudarse pues hace que esas relaciones pues salgan un poco favorecidas y se fortalezcan, ¿no? Entonces, aquí de un plumazo, ¿no? Aunque sea un poco de manera rápida, pues se puede ver pues los diferentes niveles a los que nos afecta el deporte y que nos va a producir beneficios pues en todos ellos. Aparte de todos estos beneficios que ya has nombrado, ¿cómo animarías a alguien para practicar el deporte? Sí, aparte de que, bueno, que todos tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? de los beneficios que nos va a aportar el hacer ejercicio, pues he querido destacar en este caso, desde hace una semana, no sé si habréis podido verlo alguno, hay un estudio de un doctor, ¿vale?, que es Mike Evans, y ha hecho un artículo que se llama 23 horas y media, ¿vale? Este artículo, aparte de estar en internet, también está un vídeo que dura 9 minutos en YouTube y es bastante ameno, ¿no? Entonces, este es un doctor especializado en medicina preventiva y lo que hace, pues analiza diferentes conductas y diferentes tratamientos que nos van a tener un impacto positivo para nuestra salud y que además pues va a mejorar un poco las consecuencias de algunas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, analiza pues determinados hábitos, como por ejemplo ingerir más fibra, pesar menos, ¿no? Beber menos alcohol, fumar menos, controlar nuestro colesterol, controlar nuestra presión arterial. Todo este tipo de hábitos o todo este tipo de cambios en nuestra vida, ¿no?, va a hacer que tenga un impacto positivo para nuestra salud, ¿no? Entonces, lo que veía es que había un tratamiento estrella que se salía por encima de todos estos, es decir, dejar de fumar iba a ser positivo, pero este tratamiento se salía de lo habitual, ¿no? Entonces, lo que veía él, que además de los beneficios y de manera preventiva nos hacía eso, este tratamiento, no tener determinados problemas, además, una vez que ya teníamos problemas, nos mejoraba las consecuencias y nos frenaba ese tipo de patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba es que simplemente con 30 minutos diarios de este tratamiento, ¿no?, las personas que padecían artritis disminuían en un 47% la sensación de dolor, ¿vale? En personas con Alzheimer, estos 30 minutos frenaban el avance de la enfermedad, ¿vale? O sea, frenaban el declive de la enfermedad. Además, en casi un 60% disminuía el riesgo de padecer diabetes, ¿vale? En personas con posmenopausia, en mujeres, pues también disminuía en un 40% el riesgo de padecer fracturas de fémur, ¿no? Hacía un artículo. En un 48% disminuía la ansiedad, en un 47% disminuía la depresión, disminuía también en un estudio con estudiantes un 23% el riesgo de mortalidad, este tratamiento simplemente aplicado 30 minutos al día. Además, era el tratamiento estrella para la fatiga crónica, ¿no?, que es lo que decía, pues que nos hace sentirnos más enérgicos, y además mejoraba la calidad de vida. Entonces teníamos un tratamiento barato, al alcance de todos y que nos aportaba beneficios a nivel preventivo y también beneficios en cuanto a las consecuencias y avances de otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cuál era este tratamiento? Pues simplemente el ejercicio físico, ¿no? Él destaca en el artículo que no es necesario hacer maratones, ¿no? Simplemente con media hora caminando o media hora de actividad diaria vamos a poder tener todos estos beneficios. Entonces, él analizaba otros estudios, por ejemplo, con personas obesas, y estas personas obesas que pasaban de no hacer nada a tener un nivel mínimo de actividad, en muchos de los casos, en muchos de los casos no perdían peso, ¿no?, pero las consecuencias derivadas de la obesidad pues se reducían. Entonces, claro, era muy interesante que aunque no perdiesen peso, pues sí que otras consecuencias derivadas de esa actividad, de esa enfermedad, se reducían, ¿no? Entonces, cuando acaba el artículo, ¿no?, manda un mensaje, ¿no?, para que todos un poco seamos conscientes de lo fácil y al alcance que tenemos este tratamiento, ¿no? Y mandaba esta pregunta: ¿podéis limitar el tiempo en el que estáis sentados o durmiendo a solo 23 horas y media al día? Es decir, muchas veces nos hemos acostumbrado, por ejemplo, gente que trabaja sentada, ¿no?, pues va al trabajo en coche, trabaja sus horas, vuelve a casa en coche, está en el sofá, se echa a la cama y bueno, pues no ha estado digamos activo o se ha meneado, ¿no?, o ha tenido ese movimiento pues ni 30 minutos al día, ¿no?, que es lo mínimo pues que aquí se recomienda. Entonces, ¿qué es lo que recomendaba él? Pues hacer cambios en los hábitos que tenemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, en personas que viven en las ciudades, ¿no?, lo que hacían es, en vez de hacer el trayecto al trabajo en autobús, lo que hacían es, se bajaban 2 paradas antes, porque muchas veces el trayecto es muy largo, y hacían un trayecto andando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cascante, ¿no?, pues yo antes, cuando iba al colegio, pues nadie estaba esperando en los aparcamientos y ahora es imposible meter el coche. O sea, cambiar esos hábitos, pues ir a por el hijo andando, ir a comprar andando, menearse por el pueblo, que son distancias relativamente cortas, ¿no? Sí, pues andando, ¿no? Y son cosas que hemos ido cambiando y que hacen pues estar un poco
pues menos activos, ¿no? Entonces también analizaba un estudio con gente que tenía perro, ¿no? Que le servía un poco de entrenador porque le hacía pues pasear 150 minutos a la semana. Entonces es una forma de que cambiando 4 cosas nos vamos a poder beneficiar de todos estos beneficios que hemos hablado, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de hacerlo. Hemos estado viendo hasta ahora todos los beneficios de que el deporte es bueno para la salud, pero ¿hay que llevar algún tipo de control para su práctica? Sí, es bueno a toda costa, se puede decir. A ver, como podéis ver, ¿no? Pues el ejercicio, pues no oímos más que cosas positivas, ¿no? Pero también va a haber un momento en el que el deporte se puede volver un poco contra nuestra salud, ¿no? Entonces, el que se recomienda en estos casos, ¿no? Pues el deporte sin control puede ser perjudicial para la salud, ¿no? ¿Qué problemas vamos a tener, no? Muchas veces nos encontramos con gente pues, que lleva mucho tiempo parado y se mete a hacer ejercicio pues, sin pedir consejo o sin hablar con un especialista, o quiere cambiar el tipo de entrenamiento o quiere presentarse a determinada competición sin valorar un poco dónde se encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué problemas vamos a tener? Pues, por ejemplo, problemas de arritmias, ¿no? Antes hablaba con Jesús el caso de gente que lleva 8 años sin practicar deporte y de repente se mete a una clase de spinning y otro día y luego durmiendo nota como unas palpitaciones, como una sensación de asfixia, ¿no? Porque no hemos dado a nuestro organismo, lleva 8 años en stand-by y ahora le queremos meter un estrés de entrenamiento, entonces claro, cuesta un poco ese proceso, debemos hacerlo de manera gradual, ¿no? Además podemos tener problemas de desgarros musculares, problemas de roturas fibrilares y problemas articulares o ligamentosos, ¿no? Que también puede llevar además a tener que hacer con cirugía, ¿no? Pues lo mismo, gente que lleva 8 años parada y de repente se mete a echar un partido de fútbol, que son acciones explosivas, o que se va a esquiar y luego pues claro, no tiene estabilidad en la rodilla, no tiene potencia del cuádriceps para protegerse y claro, pues luego viene pues todo ese tipo de problemas. Entonces, lo que yo recomiendo a la hora de empezar a hacer ejercicio pues es primero saber desde dónde parto, es decir, qué he hecho hasta ahora, dónde estoy ahora mismo, cuáles son mis limitaciones, porque claro, hay que saber también que todo el mundo no está preparado para hacer un triatlón y todo el mundo está capacitado para hacer determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces también hay que saber hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Y saber cuál es mi nivel de condición física en función de lo que he trabajado. Entonces una buena forma pues es controlarse, hablar con un especialista que me diga en qué situación estoy, desde dónde parto. Yo le comento dónde quiero llegar y que él me recomiende, ¿no? El proceso que tengo que hacer, que me lo haga de manera gradual y que me ayude pues, a alcanzar todas esas metas o objetivos que tenga sin tener luego problemas asociados a eso. ¿En qué nos pueden ayudar los entrenamientos planificados o los más conocidos rutinas, estos que nos preparan en el termo? A ver, el trabajar de forma planificada, ayer mismo tuve una reunión pues, con los atletas del cantera, ¿no? Y ellos me decían pues, que muchas veces trabajan de manera, pues entrenan por sensaciones, ¿no? Pues hoy salgo con un amigo y como nos vamos a picar, pues uno aprieta, el otro le sigue, otro día no nos apetece y vamos a un nivel muy bajo. Entonces, para que entendáis un poco, cuando nosotros entrenamos se producen en nuestro cuerpo o buscamos que se den unas adaptaciones, ¿no? Unas mejoras. Entonces, estas mejoras no son inmediatas, es decir, yo no voy al gimnasio, hago unas sentadillas y ya pues aumenta el número de fibras musculares en el cuádriceps o aumenta el tamaño, no. Sino que para que se den esas mejoras o esas adaptaciones, pues tenemos que dar unos estímulos de entrenamiento concretos, con unas repeticiones concretas, con un descanso concreto, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy al gimnasio hoy, voy mañana, voy pasado, si voy todos los días y me machaco y veo que no mejoro, es porque esa energía que el cuerpo debía utilizar para hacer esas adaptaciones y crear nuevas estructuras, las está utilizando para recuperarse y volver a entrenar. Entonces, si no organizo todos los entrenamientos en función de los estímulos que quiero aplicar bien los descansos y organizarlo en función de eso, pues claro, vamos a tener mejoras por el ejercicio, pero no vamos a aprovechar todo el tiempo que hemos aplicado al entrenamiento, ¿no? Entonces, el trabajar de forma planificada lo que te hace es asegurarte de todas estas mejoras. ¿Qué más? ¿También tienes en Testé, también tienes en cuenta a los niños, a los más pequeños? Sí, aunque no lo he explicado en los servicios, un poco que explicaba al inicio, ¿no? En cuanto a las categorías inferiores, también estoy pues trabajando con este tipo de clientes o de categorías. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, pues cuando trabajamos con niños nos encontramos pues que en la mayoría de clubs o en la mayoría de escuelas deportivas, ¿no? Pues muchas veces el entrenador es alguien de confianza, ¿no? Que en realidad lo que quiere es ayudar, pues no tienen recursos y lo hace de manera gratuita. Y entonces muchas veces no se hace lo bien que se debería, ¿no? Entonces, por falta de conocimiento. Entonces, lo que hago, por ejemplo,
es tener en cuenta las fases sensibles de las capacidades, ¿no? Estas fases sensibles son unos periodos de tiempo en los cuales nuestro organismo está predispuesto a un tipo de entrenamiento. Es decir, un niño de 9 a 11 años, si entrena la flexibilidad, va a tener unas mejoras mucho mayores que si la entrena pues una persona de 15 años. Entonces es la idea conocer esas fases sensibles, en qué periodo se encuentran, y formar a los entrenadores para que sepan lo que deben entrenar, ¿no? Al igual que no entrenar determinadas cosas que van a ser perjudiciales para su salud, ¿no? Pues porque no está formada determinadas estructuras o porque su organismo no está preparado. Entonces, lo que suelo hacer, por ejemplo, con algunos entrenadores es, yo me reúno con los entrenadores de las categorías de los clubes y les digo, pues por ejemplo, en la categoría Levin nos encontramos en la fase sensible de la flexibilidad y la coordinación. La coordinación trabajará a través de la técnica con balón, la flexibilidad de manera pasiva y activa con estos ejercicios. Entonces él confecciona sus sesiones con todos los instrumentos o los contenidos que yo le he dado, asegurándose pues que se está trabajando bien con todas las edades, ¿no? Entonces es una forma de aprovechar un poco los entrenamientos y que los chavales también pues puedan alcanzar un poco todo el potencial que tienen. Ya dejando aparte a la forma de trabajar, ¿con quién estás trabajando? ¿Con qué clubes? Sí, a ver, en realidad pues en el proyecto lo he llevado desde hace un par de meses, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy trabajando pues con el equipo de fútbol en el Mulsante, estoy trabajando en Valtierra, también en Fustiñana, en Tafalla. También llevo pues gente del ciclismo, gente del maratón, gente del pádel. Entonces lo que estoy haciendo un poco es, pues ahora os voy a enseñar unas imágenes en las que se ven pues todos los aparatos montados, cómo lo monto pues en un campo de fútbol, en un vestuario, en unas pistas de atletismo, para que veáis un poco cómo se organiza todo esto. Entonces, bueno, aquí tenéis en el campo de Murchante, por ejemplo, pues el aparato que aparece, que son 2 barras horizontales, es el Optojam, que es un sistema de medición de saltos, y ahora veréis una imagen en la que sale un jugador haciendo la prueba, y la báscula que sale delante pues es la báscula de bioimpedancia que he dicho, que es la primera de las pruebas que hacemos, ¿no? Ahí atrás veis que está la webcam, sí, que graba todos los saltos, y la información pues se almacena directamente en el ordenador. Aquí tenéis una imagen de un jugador haciendo la prueba, pues lo mismo, él salta